no consideramos que las personas no tengan trabajo. Se habla de un pleno empleo. Ese pleno empleo en una economía de capitalista, de libre mercado, normalmente no se da ese pleno empleo. Sin embargo, estas sociedades que son países industrializados o sociedades económicamente industrializadas, es decir, cuando hablamos de industrializado estamos hablando que la industria ocupa el primer lugar, la fabricación de carros, de computadores, de maquinaria pesada, de aviones, sí, es lo que predomina en este país. Entonces, necesitamos muchos ingenieros, necesitamos mano de obra calificada para poder manejar esas máquinas y hacer esos carros. De hecho, en Ford trabajan ingenieros, son ingenieros los que trabajan allí, los operarios son ingenieros, ¿sí? Entonces, ya ni siquiera por la cabeza nos pasa el de la mano de obra aquella que no aprendió nada, que no sabe nada, que nada más, hasta para recoger tomates de las matas de tomate necesitamos saber cómo vamos a coger el tomatico, cómo vamos a manejar la matica, cómo vamos a pisar el suelo, cómo vamos a hacer para no dañar. Hay una capacitación allí. Sin embargo, los recolectores de tomates en la parte agrícola, ¿sí? Eh, en estos países industrializados hay la mayoría de las fincas o sí, podríamos llamarlo así, de las farneres, las fincas donde se siembra, donde está la parte esta que es el sector primario, eso está industrializado. Ahí hay unas máquinas para recolectar el maíz, para recolectar el sorgo, el arroz, ya no hay esa mano de obra. Sin embargo, el café no lo recogen máquinas, lo recogen las manos. Las flores no las recogen máquinas, las recogen las manos, por el cuidado que deben tener estos productos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un país industrializado, quiero que piensen que la mano de obra está totalmente tecnificada, calificada, mano de obra calificada. Cuando hablamos de países del tercermundista, sí, de una economía media, pues allí todos no están educados, como la nuestra, ¿sí? Y yo como sé esto, como me he movido en el sector industrial, donde está lleno ese sector industrial de operarios, pero operarios que no, que no estudiaron, que no se prepararon y que estudiaron inclusive para ser operarios de plástico, como plasticrón, sí, donde no necesitaba sino el bachillerato y de pronto una certificación del SENA en la elaboración de determinado producto, de cocina, en fin, no está tecnificada pues en mayor medida esa mano de obra. Eso hace que los sueldos sean menores y por eso el rey es el salario mínimo, ¿sí? En un país industrializado, ese salario mínimo no existe. Hay una hora que cuesta, una hora, que cuánto cuesta esa hora. Eso es lo que se maneja por allá. Esa macroeconomía, sí, es el otro componente de la economía que estudia los indicadores generales, globales, grandes de una economía mediante unas variables. Sí, la macroeconomía estudia el monto total de los bienes y servicios producidos en un país. Cuando yo digo el monto total, es cuánto café se exportó durante el año. Todos los sacos de café que se mandaron, que salieron del país y a cómo, sí, cuánta plata le quedó al país de producir este café, venderlo, pagar todo lo que haya que pagar a los operarios, los insumos, todos los arriendos, todo, el impuesto. Y entonces queda
La utilidad. La utilidad que es la que va a marcar si la economía es una economía que crece, si es una economía estancada o una economía que se encoge, es decir, no crece, sino que decrece. Esos datos los maneja la macroeconomía, ¿entendido? El total de ingresos, no solamente de la industria, sino también de los servicios. Cuando hablo de servicios, ese total de ingresos es cuánto ganaron, cuánto dejaron, cuánta utilidad dejaron las empresas que transportan, las empresas aerolíneas, los transportes fluviales, los transportes carreteros, todo eso, pero en todo el país, en todo el país. Eso estudia la macroeconomía, ¿sí? Por eso les decía que la micro era el árbol y la macro es el bosque, ¿sí? Estudia la balanza de pagos. ¿Qué es eso de balanza de pagos? Hombre, todos los productos que exportamos menos lo que importamos. Cuando exportamos, nos pagan en dólares. Cuando importamos, debemos pagar en dólares. Siempre la exportación debe ser mayor que la importación. Es que la exportación es que nos entra dólares y la importación que lo gastamos porque tenemos que comprar en dólares fuera de las fronteras. Entonces debe dar un saldo positivo, debería, palabra que detestan los psicólogos, pero debería ser así. Esa es la balanza de pago. El comportamiento económico de los agentes, ¿sí? Como consumidores, empresas, trabajadores e inversores. ¿Cuál es el origen de la economía? Ya, John Maynard Keynes, que es el papá de la economía, se considera así el fundador de esta disciplina, ¿sí? Y él, ahí se puede considerar que es el origen de la macro, ¿no? Ya, eso fue por allá en 1936, un poquito de historia. Hubo en ese momento, este señor escribió un libro que se llama La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Eso está muy vigente en nuestros días, ¿sí? Se habló mucho de los ciclos económicos. Un ciclo económico tiene un inicio, tiene un desarrollo, un auge y un declive. Es decir, arrancamos, se sube, llega arriba a una cúspide y empieza a bajar. Ya. A ver, les pongo un ejemplo. En diciembre podemos decir que la parte de lo que son, la parte de lo que es la economía en los países está en la parte de arriba, arriba, sube. ¿Por qué sube? Porque la gente recibe unos dineros de fin de año, recibe prima, recibe vacaciones, recibe los bonos de regalo. Es decir, las familias tienen plata y se compran los regalos navideños de fin de año. En nuestra cultura se tiende a comprar ropa, se compran muebles nuevos, se cambian los muebles, se cambia el carro. Sí, se hacen unos movimientos de dinero y eso hace que la economía se mueva tremendamente. Acuérdense que necesariamente la economía es ya producción, distribución, el intercambio, que son las ventas, y el consumo. Entonces en diciembre, de eso arranca desde octubre, noviembre, hasta enero, febrero, porque febrero arranca con los colegios y empezamos a comprar zapatos, uniformes, libros, ¿sí? Y todo lo que conlleva en la entrada del muchacho a los colegios y a las universidades. Y empezamos a mover la economía tremendamente allí con la ropa del muchacho, el que está en la universidad necesita sus camisetas, sus blue jeans, sus tenis, ¿sí? Sus mochilas, todo el computador, todo lo que necesita para poder, las herramientas para poder hacer su carrera. Y los que están en el bachillerato, pues también. Ahora, en unas condiciones normales, en condiciones normales. Fíjate que la pandemia nos encerró y eso fueron otras cosas. Hay unos datos macroeconómicos, ¿verdad? Que habla inclusive de las magnitudes de la contabilidad nacional. Eso es inmensa, las cuentas nacionales,
Sí, otra cosa que les explico, niñas. La, la parte de las cuentas nacionales de todo lo que se produce en el país son las empresas que están perfectamente legalizadas, ¿no? Las que tienen su cámara de comercio, las que están legalizadas según las leyes del país. Las que no están legalizadas no entran allí en esa cuenta, ¿ya? Y todo ese trabajo, como el trabajo informal, ese no entra en las cuentas porque ese trabajo no puede contar porque no paga impuestos. Si no paga impuestos, no llevamos la cuenta de qué produce ese impuesto. Entonces no tenemos esos datos, ¿sí? ¿Ya? Esas macromagnitudes tienen que ver con el índice de precios al consumidor, con la tasa de desempleo y la tasa de interés. La tasa de interés es la que cobran los bancos por poner plata en las manos de las personas, ¿ya? Y la que pagan los bancos por recibir dinero y pagar por el uso de ese dinero. Acuérdense que los bancos manejan esas dos variables. Cuando yo entro dinero al banco, el banco me paga a mí un interés, una tasa de interés, por yo colocar ese dinero allí para que lo tengan allí como ahorro, ¿no? Yo voy a ahorrar, a ver, con lo que aquí pongo esta plata. Entonces el banco me dice, le voy a pagar el tanto por ciento, por yo tener esa plata aquí, porque yo voy a trabajar con ella, me dice el banco. Y cuando yo voy al banco a decirle, présteme una plata que voy a hacer un negocio, présteme una plata que yo voy a comprar un carro, yo voy a comprar una casa, yo voy a poner un negocio, présteme plata, el banco me va a cobrar una tasa de interés. De esa tasa de interés habla la macroeconomía, ¿verdad? La tasa de desempleo. Hombre, el país tiene en esas inmensas cuentas, ¿sí? Acuérdense, niñas, no se acuerdan, porque ustedes están en bachillerato. Cuando tenemos un trabajo en este país, cuando tenemos un trabajo, cuando estamos haciendo unas actividades, ¿sí? Las empresas tienen sus nóminas. Esas nóminas las conoce el Estado. Y la plata que recibimos que nos paga esa empresa deben ser consignadas en un banco. Entonces el Estado va a saber cuánto nos consignan quincenal, cuánto nos consignan mensual. Cuánto recibimos al año, el Estado lo sabe. Porque inclusive esas cuentas que se tienen con los bancos, eso está cruzado con la registraduría, esos datos son macroeconómicos y el Estado los conoce. ¿Entendido? Entonces, la tasa de desempleo, sabemos, el Estado tiene cuándo nace la persona, el Estado lo tiene. El Estado sabe dónde hizo el bachillerato, lo sabe, dónde hizo la primaria, lo sabe, porque el colegio tiene su cámara de comercio, el colegio tiene todos sus papeles en regla, sus papeles legales, el Estado sabe. Si es privado o es público, igual el Estado lo sabe. ¿Sí? Sabe dónde hizo el bachillerato esa personita y sabe dónde estudió la carrera. El Estado sabe cuántas personas tienen edad de trabajar. Esas cuentas macroeconómicas las sabe el Estado. Quiero saber si me estoy haciendo entender. ¿Me estoy haciendo entender? Hola. Hola. Niñas, no me hablan. Niñas. Sí, profe, sí entendí. Bueno, yo por mi parte sí entendí. María. Las demás niñas están comprendiendo. Es un poco más complejo la macro que la micro. Un poquito. Entonces yo estoy tratando de hacerlo sencillo. La tasa de desempleo la estoy explicando. El Estado sabe cuántas personas hay en edad de trabajar y dónde trabajan. Si están trabajando en una empresa legalizada, si están trabajando ya de manera informal, el Estado no tiene datos, no los tiene. Hace un cálculo porcentual.
de más o menos esta gente que está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, algunas construcciones, algunas que no son la constructora Marvel y la otra esa que creo que se llama así, ellas tienen a todos sus trabajos con sus contratos. Cuando están levantando una casa y no le han hecho contrato porque es un señor maestro de obras, que eso no está contemplado. Pero el Estado hace un cálculo de todo eso y dice, no, pero se construyeron tantos barrios, se hizo tal esto, se hizo aquello. El impuesto que cobra el Estado por la casa. El Estado cobra por la casa. Ese papel que llegó, inclusive ahorita no hace ni 2 meses, llegó un papel para pagar por la casa que tenemos. Ese impuesto se cobra por la fachada. Entonces, él hace ese estudio, ¿ya? De más o menos cuánto puede costar esta casa y así viene siendo el impuesto que está cobrando. Todas estas cuentas y todos estos análisis lo hace la macroeconomía. El Estado sabe cuánto es el índice de desempleo, porque saben los ciudadanos que tienen edad de trabajar, sabe los ciudadanos que estudiaron en la universidad, sabe los que estudiaron en el SENA, sabe cuántas empresas tiene y cuántos trabajadores tienen las empresas y puede sacar la cuenta de cuántos individuos no están en el mundo laboral. Eso perfectamente lo puede hacer el Estado, que maneja esas cuentas nacionales, se llaman así. Entonces tiene la tasa de desempleo. De tantos que hay en edad de trabajar, hay tantos que no están trabajando, ¿sí? Ahora, la tasa del índice de precios al consumidor. Eso es cuidar la inflación. Cuidar la inflación, el Estado lo cuida con algunas de las reglas o leyes que tiene el Estado, ¿sí? Inclusive, cuando se está cuidando que no se suban los precios, el Estado podría estar protegiendo un sector de la economía, pagándole unos incentivos, dándole una platica para que no suban los precios. Ya, te voy a dar un incentivo para que tú produzcas arroz. Te voy a regalar. Toma, esta plata te la regalo. Eso dice el Estado. Para que tú produzcas arroz. Prodúcelo y lo vendes. Y lo que tú vendas ahí, eso es para ti. Pero yo te voy a regalar esto porque realmente, para que no pierdas, para que tu empresa tenga los trabajadores, para que tu empresa, sí, el Estado apoya y maneja, ¿ya? Unos índices de precio. El precio de la yuca debe estar entre este y este precio. De ahí en adelante no me suba usted el precio de la yuca. Ay, señor Estado, pero ¿cómo le parece que mire que está lloviendo? Y entonces la yuca se me daña, entonces va a estar más cara. Entonces el Estado dice, no, tome, aquí tiene una plata para que usted el precio no se lo suba. Y maneja los precios de los productos que nos comemos, el Estado. Eso se llama macroeconomía. Hay unas variables que maneja, como el crecimiento económico, ¿sí? A través de unos indicadores. El Producto Nacional Bruto, ¿qué es eso? Es la gran cantidad, en eso de la macroeconomía, gran cantidad de valor monetario en la producción de bienes y servicios de una región, de un país, sobre todo esto, estamos hablando de Colombia aquí, ¿ya? Todo lo que se produce dentro del país sin haber descontado lo que se gastaron en producirlo. Eso se llama Producto Nacional Bruto. Bruto significa no hemos descontado lo que nos gastamos en producirlo. De otra manera, ya el PIB lo tiene descontado. Ya, que es el Producto Interno, bruto porque no se ha descontado. El bruto no se ha descontado. El neto ya tiene descontado. Eso significa, ya, todo lo que producen las empresas y no se descuenta lo que se gasta en producirlo. El neto ya se le descontó. Ya lo que quedó en el país, las cuentas son los valores agregados, es decir, lo que queda de la ganancia. ¿Cuánto están ganando las empresas en este país? Eso lo maneja la macroeconomía. ¿Cuál es la importancia de la macroeconomía?
porque la macro busca establecer unos criterios, ya, unas recomendaciones en las políticas del Estado, eso lo hacen los gobiernos. En las políticas fiscales, esos son los impuestos. Ya, políticas monetarias, eso es lo que pasa con los bancos. Sí, todo esto debe tener un efecto positivo en la economía. O sea, la macroeconomía estudia la evolución del nivel general de precios, ¿entendido? Todo lo que tiene que ver con los factores de producción. Acuérdense que eso es tierra, trabajo, eh, capital y tecnología. Esos son los factores de la economía en el mundo. Esos son, ¿sí? Objetivo de la macro, fomentar el crecimiento de la economía. Eso siempre. Por eso son esas leyes y por eso se instaura que el Estado no permite que aquí se venda ganado de otro país. No, si nosotros somos ganaderos, no señor, aquí no entran vacas de otro país, porque nosotros somos productores de ganado, porque tenemos que comprarle vacas a Argentina si nosotros tenemos vacas aquí. No señor, nosotros vendemos ganado, pero no compramos, pues estamos protegiendo la industria ganadera. Esas son leyes del Estado. No puedo comprar porque el Estado no me deja comprar, ¿sí? La macroeconomía se encarga de lograr una estabilidad en los precios, que no se suban los precios, porque esa inflación hace que los hogares más desprotegidos no les alcance la plata para comer, ¿sí? El déficit fiscal, déficit, siempre los estados tienen esto. ¿Qué es el déficit fiscal? Todo lo que conseguimos con los impuestos, todo lo que recibe el Estado de los impuestos, todas las empresas, todos nosotros pagamos impuestos, todos los que trabajamos pagamos impuestos. Sí, toda esa plata la coge el Estado, le paga a los gobernadores, a los alcaldes, a los congresistas, a los jueces, a los profesores de colegio público, a los profesores de universidades públicas, le paga a los celadores, a las señoras de servicio, le paga al presidente, a los ministros, todo el aparato, ya, el aparato donde se sostiene el Estado, las personas, el Estado tiene que pagarle. Entonces, si esa plata no le alcanza para pagar todo eso y arreglar carreteras y arreglar alumbrado, arreglar parques, ya, arreglar el edificio donde funciona el colegio, si no le alcanza esa plata de que recibe de los impuestos, eso se llama déficit fiscal. ¿Entendido? El superávit fiscal es cuando toda esa plata que recibe el Estado por impuestos, ellos pagan todo lo que hay que pagar, los sueldos a la gente, todo lo pagan y queda una platica. Eso significa que alcanzó y sobró. Superávit se llama. Cuando a usted la plata que tiene le alcanza para comprar lo que usted necesita y le sobra plata, usted tiene un superávit. Pero si la plata que usted tiene, que ha conseguido con una actividad que usted esté haciendo ya, hablándole como mayor, como grande, usted trabajó y tiene un emprendimiento y es abogado y cobra por su trabajo y recibe una plata y esa plata no le alcanza para pagar apartamento, pagar carro, comprar la ropa, irse de paseo, no le alcanza la plata. Usted tiene déficit, un déficit presupuestario. Es decir, lo que usted tiene presupuestado para vivir, esa plata que usted está ganando no le alcanza. Tiene que hacer otras actividades y ganar para poder sostener su vida. ¿Entendido? Eso se maneja en todos los ámbitos de lo que es familias, ¿ya? Individuos, empresas, ¿sí? Se maneja así, de la misma manera. Bien, hay que bajar la tasa de desempleo. ¿Cómo se baja la tasa de desempleo? Empleando a la gente, fomentando el empleo, y cuando se fomenta el empleo se produce más. Y cuando se produce más, estamos esperando vender. Estamos esperando vender. Producimos más para vender más. ¿Entendido? Entonces, cuando le damos trabajo a las personas, se produce más. Luego entonces se compra más porque hay más plata para comprar. ¿Sí? Se logra una estabilidad en los precios cuando a través de la ley, a través de las normas del Estado, se nivela, se dice, usted no me vas porque yo te estoy dando a ti para que no quiebres,
pero no me puedes aumentar el arroz tiene que estar a 1.000, entre 1.000 y 1.600 pesos la libra de arroz, más no, porque yo te estoy dando, tú me dices que la lluvia te está dañando los cultivos y tú viniste acá a mis instituciones a quejarte y me has traído evidencia de que realmente estás perdiendo plata con la explotación de la actividad económica que estás haciendo y vienes a buscar ayuda a mí que soy el gobierno. Y es verdad, mira, entonces manda una comisión el Estado para ver si es verdad que la finca se ahogó, que toda la cosa, y le dan una plata a ese señor que tiene ese negocio para que no suba el precio del queso, de la leche, de la yuca, de la papa, no suba ese precio. ¿Sí? Bien, esto no funciona, así como se lo estoy enseñando, no siempre es de esa manera. Hay veces que en algunas partes del país hay unas situaciones que se escapan a la mano del Estado y los precios suben. ¿Entendido? Por eso a veces vemos que tenemos la papa que ahora mismo está a 500 pesos y a veces está la papa a 1.000 pesos. Dios mío, que se ha aumentado esa papa. Ya, son cositas que se le escapan al Estado. ¿Entendido? Bien. Lo que la economía nacional significa, ¿sí? Todo el territorio nacional que tiene unas características especiales por regiones, ustedes saben, nosotros somos costeños, ya. Entonces, todo lo que es economía se maneja como una unidad en todo el país. Es decir, el empleo, que la gente produzca. ¿Cómo produce la gente? Trabajando en una empresa o trabajando independientemente a través de una explotación de una actividad económica. ¿Qué es eso? Es cuando la gente tiene su propio negocio. La gente decide, no, yo voy a comprar ropa y a vender ropa. No, que yo estoy comprando carros usados y vendo carros usados. No, que yo estoy comprando casas y vendiendo casas. No, que yo estoy haciendo un negocio de comida rápida. No, que yo estoy ahora mismo como abogado, tengo una oficina de abogados y estoy trabajando, estoy atendiendo a la gente que tiene problemas con la ley. Esos son trabajos y la gente está explotando actividades económicas y está ganando. ¿Sí? ¿Entendido? Eso es lo que se denomina economía nacional, lo que está pasando dentro de las fronteras nacionales, pero en un nivel general de todo lo que se hace, todo lo que se hace, ¿entendido? Hay unos espacios que si todo lo que se hace y no está perfectamente legalizado, entonces no entra en las cuentas nacionales, ¿entendido? No entra. Por eso es que debemos estar trabajando en empresas perfectamente legalizadas o haciendo unas actividades económicas y las legalizamos. El señor que tiene el perro caliente, que vende pizzas, que tiene un negocio grande, ese negocio ya está inscrito en Cámara de Comercio. Y todo lo que él produce, ya el Estado está controlando para que le pague sus impuestos. ¿Cuánto vendes? Eso es una lucha, mis hijas. Eso es una lucha donde el que tiene el emprendimiento trata de no pagar esos impuestos al Estado y el Estado pendiente para que sí se los pague. Eso es una lucha. Eso siempre ha sido así desde la historia muestra que eso siempre ha sido una lucha. Bien, ¿cuáles son las características de las economías nacionales? ¿Verdad? Están dentro del territorio del Estado. ¿Ya? Se manejan de acuerdo a las diferentes costumbres e ideologías que pueden tener las personas, ¿sí? En esa unidad se comparten características sociales, es decir, las personas que nos gustan esto, pues tenemos negocio de esto, las personas, sí, dependiendo de culturales, el idioma, nosotros hablamos español, la moneda, tenemos el peso. La producción económica es dominada por un sistema económico que se combinan varias cositas, ¿ya? Hay quienes poseen los medios para producir, los factores de producción, y hay quienes no lo tienen, que son los empleados. Ellos no tienen medios de producción, pero tienen el conocimiento y lo venden. Yo le he vendido mi conocimiento a System Center, ¿sí? Y ellos me pagan por yo saber esto, ¿entendido? Así es cuando eres abogado, cuando eres médico, cuando trabajas en servicios,
y tú tienes una especialización, entonces tú vendes. Sí, yo le vendo, claro que sí, yo puedo vendérselo porque yo no tengo una universidad, yo no tengo un centro de esto, de una institución para el desarrollo del talento humano, yo no la tengo. Entonces, los que no la tenemos, trabajamos allá con el que sí la tiene. Eso es economía. ¿Entendido? El crecimiento económico. ¿Qué es eso de crecimiento económico? Hombre, cuando las empresas se abren empresas nuevas, cuando vinieron todas estas de uno, justo y bueno, ahí están trabajando personas, cada tienda de esa tiene alrededor de 10, 15 personas que están trabajando. Eso se aumenta, crece la economía porque hay más gente que trabaja. Luego entonces hay más gente que compra y se producirá más. ¿Entendido? Eso se llama crecimiento económico. ¿Sí? Bien. La parte de la productividad y el crecimiento económico es lo mismo que les he venido explicando. Productividad, ¿qué es eso? Sí, ¿cuánto vende un ARA al día? ¿Cuánto produjo el ARA? ¿Sí? ¿Cuánto produjo el ARA? ¿Cuántos estudiantes tiene System Center? ¿Sí? En el año. ¿Cuántos estudiantes graduó? ¿Cuánto produjo System Center? ¿Sí? ¿Cuántos muchachos graduados produce el Colegio Madre Marcelina al año? ¿Cuántos? ¿Cuántos estudiantes bachillerato, graduados de bachillerato produce el Colegio Madre Marcelina al año? ¿Cuántos produce? No, que tiene 600, que tiene 1800, los que tenga. Produce 600 estudiantes graduados al año. Esa es la producción de Madre Marcelina, ¿sí? Pero se ve al terminar el periodo. ¿Entendido? Cuando ya está listo. Productividad, lo que se hace, ¿sí? En una empresa que fabrica zapatos, ¿cuántos zapatos fabrica? No tanto en cantidades de pares de zapatos, que también se puede hacer la cuenta así. ¿Cuántos pares de zapatos produce al año? ¿O cuánta plata produce esa empresa al año? Es decir, ¿cuántos zapatos vendió? ¿Cuánta plata tiene? Estas son las cuentas que maneja macroeconomía. Porque es que esta empresa se suma con la otra y con la otra, entonces se dice el sector industrial, productor de calzado deportivo, produjo tanto al año, aumentó en tantos puestos de trabajo al año, ¿sí? Ese sector creció, ese sector se mantuvo estable o ese sector decreció, es decir, se volvió pequeño, se volvió más pequeño. Hubo empresas que cerraron. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Les parece complicado? ¿Hola? ¿Les parece complicadito o no? Normal. No, profe, normal. Yo lo trato de hacer supremamente sencillo, sí, para que ustedes no se van a sentir incómodas con esto. Las tareas que les pido tienen los materiales de apoyo, lo más sencillo que encontré. Es importante que lean, porque es que la lectura sí es importante, porque es que usted en su trabajo decida usted ser médico, abogado, ingeniero, lo que decida. Imagínate si quiere ser cosa de esta de trabajar en teatro, trabajar en música. Ustedes se imaginan cuánto se demora un grupo musical ensayando los acordes, ensayando cómo suena el piano, cómo suena la guitarra. Eso es tiempo, mis hijos, eso es tiempo. Esa gente arranca a las 7 de la mañana y son las 10 de la noche y está dándole, buscando el acorde, buscando los ensayos, ¿sí? Esos ensayos.
De manera que si usted, cualquier carrera que usted decida estudiar, usted tiene muchísimo para leer y para ensayar, muchísimas reuniones y esto es así, y las teorías, y busque por aquí si es abogado, bendito sea Dios, cualquier carrera. Y sobre todo, en el tiempo no termina de estudiar jamás, porque hay que mantenerse actualizado. Entonces está constantemente en eso, que es la especialización, que un congreso, porque en los congresos que se actualizan los profesionales. ¿Cuáles son los valores agregados? Los agregados económicos, ¿qué es eso? Agregados económicos. Sí, se habla de agregados económicos que es una suma, pero grandes cantidades, grandes sumas. En cuanto a las decisiones individuales tomadas por las personas, acuérdense de micro, agregados económicos, decisión que toman las personas, las familias, las empresas, que somos consumidores, y también los que producen allá en las empresas, los trabajadores, nosotros y el Estado. Sí, todas esas decisiones económicas, ¿qué es una decisión económica? Yo me quiero comprar una moto, eso es una decisión económica. Yo me quiero ir para un crucero ahora en diciembre. Entonces yo voy a guardar la plata. Eso me está costando 5 millones. Entonces yo tengo que ahorrar esos 5 millones. Eso es una decisión económica. ¿Ya? Es lo que se llama agregados económicos. Así se llama en economía porque así se llama. ¿Ya? Entonces yo tengo que ahorrar esa plata. En los consumidores, como yo estoy ahorrando para ese viaje en el crucero, entonces yo no voy a comprar pollo. Yo voy a comer, ¿cómo se llama? Estas comidas que le ponen a la salchipapa, los rollos de carne estos que son baratos. Yo voy a comprar salchicha. Voy a comer salchicha porque yo no puedo comprar carne, yo no puedo comprar cerdo, yo no puedo comprar porque yo como estoy ahorrando. Porque acuérdate que los, las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces la plata es limitada. Entonces yo tengo que hacer ese cambio allí. Dejo de estar comiendo, si no compro la comida lo más económico que pueda. Y fíjate, yo antes comía esto, comía, no, ahora no, porque yo necesito ahorrar porque yo me voy para un crucero. Eso es una decisión económica de un individuo. Cuando la familia dice, vamos a comprar casa, dicen los señores, vamos a comprar casa, estamos pagando arriendo, ya nos cansamos de pagar arriendo, vamos, habla el señor y la señora, oh, entonces vamos a ahorrar, ya, y o nos vamos con de mi mamá, que hay un espacio grande y nos ahorramos este arriendo y en una vuelta de un año, 2 años, ya tenemos la plata para comprar la casa o para la cuota inicial. Decisiones económicas que se toman las familias. Las empresas, ¿sí? Esas decisiones, entonces estamos produciendo esto, vamos a conseguirnos estos clientes, decisiones que toman las empresas, ¿entendí? Entonces, la macro no toma, no hace estudios sobre las decisiones individuales. La macro no, la micro sí. La micro sí. La microeconomía es fundamental en esa coherencia de estas decisiones individuales, porque las tendencias globales de las cuales se encarga la macro son otra cosa, son suma de millones y millones. Cuando todas las decisiones individuales se juntan, la macro es la suma total que pasa en un país. Estamos claros con eso, así sencillito, así, así. La micro es, trabaja con las decisiones individuales. Los individuos, la familia, los individuos hacen parte de la familia. La familia trabaja ya en la empresa y las familias son dueñas de la empresa. ¿Ya? ¿Cómo interactúan ellos con el mercado? O sea, las decisiones económicas que tienen de que yo voy a comprar esto, que yo voy a comprar esto, que eso lo maneja la micro. La macro maneja toda la sumatoria de lo que se compró, cuántas motos se compraron, cuántos carros se compraron en un año aquí en Colombia, ¿sí? Cuántos apartamentos se compraron, cuánta plata se le prestó a la gente en este año. Esas son las cuentas que maneja la macro.
todo lo del país, todo lo de los 52 millones de habitantes. Eso se llama macroeconomía. Los datos estadísticos, imagínate, todas las empresas e instituciones que tiene el Estado para manejar estos datos estadísticos. Tremendo. ¿Mm? Listo. Entonces, tienen los materiales de apoyo dentro de las actividades. Niñas tienen qué es la macroeconomía, cuál es la importancia de la macroeconomía. En este material de apoyo que se llama la macroeconomía, allí está todo lo que necesitan para contestar las preguntas. Ahí está todo. Hay que leer, mis amores. Esa parte sí no la puedo evitar. Hay que leer. ¿Vieron? Eso sí no puedo, pues, evitárselo, porque todo lo que uno estudia, pues. Entonces, no sé por qué se me están yendo, espero que me expliquen en mi privado qué sucede. ¿Entendido? Para la próxima clase, ya saben que vamos a manejar la respuesta. Yo les recomiendo, por favor, que tenga esas respuesticas en un Word o en una libreta, porque las vamos a hablar aquí y vamos a aclarar algunas cosas que tengan pendientes, ¿sí? Les agradezco que me hagan las tareas, por favor, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a cuadrar la parte que me dice Lauren, que ella no quiere pues estar escribiendo 2 hojas y 3 hojas. Lauren, yo no pienso en esas 2 o 3 hojas cuando yo coloco estas tareas, créeme que no. Quiero que se haga un análisis porque si tú buscas un material de apoyo que se vaya, no, yo trato de que se extracte, ¿sí? El análisis del estudiante es muy importante que practiques ese análisis que lo vas a usar cuando estés en el mundo laboral y que ese análisis ¿sí? de las situaciones, eso te va a hacer que seas una pieza importante para lo que sea que decidas estudiar, ¿sí? Entonces, a ver, ayer yo ese está hasta hoy, yo se los voy a abrir. El anterior módulo, se lo puse hasta ayer, el anterior módulo, la elaboración de documentos, ¿sí? Todas las niñas que me hicieron la exposición debieron haber subido sus trabajos a EDA, por favor, ¿sí? Vamos a ir avanzando, que el tiempo no se detiene y ustedes ya estamos por poco, ya estamos en septiembre, lo que falta es octubre, noviembre, diciembre y terminamos. ¿Entendí? Profe, ¿Sí? profe, Dime, Adrián. las que no alcanzamos a exponer, nada más es subir las diapositivas. Sí, nada más es subir las diapositivas y como no están dentro de las exposiciones, pues ya lo que no tienen es la nota de la exposición. ¿Oíste? Ah, bueno, profe. Entonces, eso para todo. Ahora, esta elaboración de documentos, avísenme, escríbanme. Yo creo que eso lo tenía abierto hasta ayer. Entonces, cuando tengan las tareas, avísenme que yo les abro las fechas, ¿oyeron? Un abrazo para todos, cuídense, ¿ah? Chaito. Ok, profe, gracias igual. Chao, profe. Bueno, chaito.